Frontera Global. Y de vuelta en Frontera Global le hacemos doble clic a estos 3 años de guerra en Ucrania en los que han muerto 3 chilenos, 2 de ellos en combate. Para abordar esta realidad tomamos contacto a esta hora desde Kiev con el periodista Juan Vallejo. Juan, ¿cómo estás? Hola Andrea, un gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras tú? Muy bien, muchas gracias. Antes de partir a hablar de los connacionales que han fallecido en medio de este conflicto, quisiera que nos contaras un poco, porque estás en un lugar emblemático, ¿no? De la capital ucraniana, si nos puedes relatar también cuál es el ánimo y cómo has visto tú en este viaje, que entiendo es el tercero que haces a Ucrania, los ánimos, ¿no? Ya a 3 años de la guerra. Así es, Andrea, me encuentro en estos momentos en lo que se entiende como el Maidán, epicentro de las protestas del 2014, y como también pueden ver a mi espalda, un lugar de memoria. Aquí se ponen banderas por cada uno de los caídos en combate, y tal como tú dijiste, esta es mi tercera vez acá en Ucrania, y si hago la comparación de cómo han aumentado estas banderas, en realidad hay una cantidad ahora enorme. Pueden ver acá el número de banderas que hay, su gran mayoría, por supuesto, ucranianas, pero también de distintos países. Y te voy a contar que mientras estaba esperando que tuviéramos el contacto ahora, encontré una fotografía de Joker, uno de los chilenos caídos en batalla en la zona de Kursk, que está un poquito más allá atrás. Y ahora, sobre el tema del ambiente, te voy a ser bien franco. El ambiente y el ánimo de la gente es muy distinto a lo que yo percibía las otras 2 veces que vine. Yo percibo que la sociedad acá está un poco frustrada, está molesta por las reuniones que se están armando para Putin y Trump, dejando fuera no solo Europa, sino que al protagonista de toda esta tragedia, que es Ucrania. Eh, Veo frustración en la gente, que ven que su concepto de paz justa, que era lo que esperaban del fin de esta guerra, no se va a cumplir acorde a las expectativas que ellos tenían. Juan, preguntarte por el caso inicial de Brian Jara, este soldado chileno que finalmente muere en combate. ¿Cuáles son las circunstancias y en qué van esas investigaciones? A ver, la información que se tiene hasta el momento oficial sobre lo que pasó con Brian Jara fue que él se encontraba en un operativo en la zona de Kursk. Para los que no se ubican un poco en el mapa, Kursk es una zona que está en Rusia y a la que Ucrania entró hace algunos meses en esta guerra. Fue en ese contexto donde Brian Jara, conocido por su nombre de combate como Joker, cayó en medio de la batalla. Él era una persona, ojo, experimentada. Él tenía conocimientos, él tenía entrenamiento en esto. Y bueno, una de las condiciones siempre de venir a batallar una guerra es la posibilidad de la muerte, que es algo completamente palpable. No es que lo hayan enviado a una misión suicida o algo por el estilo. He visto mucho en redes sociales y en comentarios que dicen que tiran a los extranjeros a carne de cañón, y eso no es así. Hay que recordar que esto es una guerra, y en las guerras la posibilidad de morir en combate es altísima. Preguntarte justamente por eso, porque el segundo caso que se ha reportado en los últimos meses o días es el de Cristian Sagredo. Él era guardia de seguridad, no era un soldado experimentado como el caso anterior. ¿Cuáles son los antecedentes que se tienen sobre este caso, Juan? Los antecedentes que se tienen en torno al segundo caso son un poco más distintos y tal vez un poco más complejos. Tal como tú decías, Sagredo no contaba con una preparación, digamos, alta o desarrollada en combate. He visto en publicaciones en prensa que él lo que buscaba era cumplir un sueño de ejercer como militar en combate, y la verdad es que las guerras no son un lugar para tal vez experimentar o ponerse a prueba, menos una guerra como esta, en la que se combate contra una potencia nuclear, una potencia militar. En el caso de Sagredo, él cayó en combate en la zona del Donbass, que es la zona sureste de Ucrania, que ha sido la más problemática, digamos, de toda esta guerra. La situación que manejo en cuanto a información es la siguiente. Sagredo lo enviaron en una misión a rescatar cuerpos y personas muy mal heridas que habían sido atacadas por los rusos. Y en el momento en que Sagredo, junto a su unidad, fueron a este rescate, Rusia los habría atacado con morteros, drones y, la verdad, cosas como de muy alto calibre. En esa circunstancia, Sagredo habría fallecido. He visto también que familiares han pedido ayuda a la Embajada de Ucrania. Vi que el embajador estuvo un poco ahí contigo en el estudio, pero la verdad lo que me informan acá es que
para poder recibir ayuda en cuanto a la repatriación del cuerpo y también de los pagos pendientes, eso debiesen hacerlo con Rusia, porque la caída de Sagredo en el Donbass es una zona, como ustedes bien saben, actualmente tomada por Rusia. Es imposible que Ucrania pueda entrar ahí a rescatarlo, es muy difícil. Entonces hay que tener un poco de consideración en ese sentido, o más bien saber a quién recurrir para eso. Y en cuanto al tema de los pagos, que también he visto que ha causado harta polémica en cuanto a los pagos que no se realizan. Ucrania es un país que tiene altísimos problemas burocráticos. Y de hecho hablé con algunos militares extranjeros que no me pidieron que no revelara sus nombres por razones lógicas de seguridad, y me decían que, por ejemplo, muchos caídos extranjeros que cayeron en combate en el año 2022, sus familias recién en el año 2024 empezaron a recibir los pagos que correspondían, por lo que no es algo en particular de estos dos chilenos, es algo general que pasa, ojo, no solo con los extranjeros, sino que también con los propios ucranianos. Preguntarte también, Juan, por la diferencia, porque hay muchos medios, tanto locales acá en Chile como fuera, que están hablando de mercenarios y de legionarios. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Qué bueno que me lo preguntas, Andrea, porque ha habido harta polémica en torno a eso a través de las redes. No olvidemos que las guerras también son mediáticas y se habla mucho que, por ejemplo, estos dos chilenos eran mercenarios. Pero ¿qué entendemos por mercenario? Si bien un mercenario y un legionario en actividad hacen prácticamente lo mismo, que es batallar o defender un puesto, el mercenario responde a una iniciativa privada. Es como si yo te dijera que una empresa privada presta servicios de seguridad o de combate a una institución en particular. Te pongo un ejemplo acorde a esta guerra. El grupo Wagner de Rusia. Pero también te puedo poner otro ejemplo, como lo es el caso de Blackwater de los Estados Unidos, que durante la guerra de Irak se dedicaban a proteger los yacimientos petrolíferos en Irak, que tenían intereses con Estados Unidos. El mercenario, como te digo, se relaciona a la institución privada. El legionario se recluta, se suma a esta guerra bajo el conducto regular del país en cuestión, en este caso Ucrania. Hay un sitio web donde uno puede registrarse para poder ingresar y combatir por Ucrania para cualquier persona de todo el mundo. Se pide experiencia, por supuesto, se piden ciertos datos y dentro de esas características se van enviando a distintas unidades. Si bien uno podría encontrar críticas en torno a las pocas exigencias tal vez que hay para poder enlistarse, por decirlo de alguna forma, yo reitero el llamado de que esto no es un juego. Es ideal y se valora mucho que las personas que vengan acá vengan con alguna experiencia o preparación militar de verdad, más allá que solo el servicio militar. Porque aquí no hay diferencias de que si tienen o no menos experiencia para hacer alguna misión en especial. Te envían a una unidad y si la unidad requiere que tú vayas a un campo de batalla, a la primera línea o a una misión de altísimo riesgo, no van a decir que tú vayas o no porque no tienes tanta experiencia, te van a enviar igual. Insisto con el concepto, esto es guerra. No es un entrenamiento, no es un juego, no son ejercicios militares. Y el resultado de la guerra, uno de los resultados de la guerra, es lo que pueden ver acá a mi espalda. Todo este número de fallecidos que aumenta día tras día. La guerra no ha terminado. Juan, es una guerra que de cierta forma tú has cubierto ya en varias etapas, ¿no? Porque lo hemos mencionado, es tu tercer viaje, has escrito además un libro sobre Ucrania. ¿Cómo has visto tú evolucionar este conflicto y qué tan distinto es? Hablabas, por ejemplo, del ánimo de los ucranianos, pero ¿cómo ha evolucionado y qué proyectas tú para el resto también de lo que viene por delante, ¿no? Teniendo en cuenta, ya lo conversamos también con el embajador, esta irrupción de la figura del presidente Donald Trump para Ucrania. Así es, mira, te lo voy a graficar con la siguiente frase. Yo las primeras veces que vine a Ucrania, militares, civiles, autoridades me aseguraban que la guerra se inició en Crimea y terminaría en Crimea. Pero en este viaje, cuando le he preguntado a las personas sobre el eventual fin de esta guerra, muchos me han reconocido que ya ven como imposible que Ucrania pueda recuperar Crimea. Eso ya es un cambio drástico en las expectativas que tienen los propios ucranianos sobre el fin de esta guerra. Como también te dije al inicio de este contacto, muchos ucranianos están desanimados. En particular, como por lo que decías tú, la irrupción de Donald Trump, que demuestra que Donald Trump es una figura de altísima influencia mundial
y que los cambios drásticos pueden suceder en cualquier momento. Yo hace algunas semanas salí a la calle a preguntarle a la gente, el video lo pueden encontrar en mis redes sociales y en YouTube, qué opinaban los ucranianos de Donald Trump y si veían que él podía terminar la guerra. Algunos decían que no, pero la gran mayoría decía que sí, pero con un resultado desfavorable para Ucrania. Y eso es lo que mantiene a gran parte de esta población frustrada. Molesta, yo creo que es mejor la palabra. Encuentran muy injusto que Ucrania no tenga parte en estas reuniones. Recordemos que el presidente Donald Trump en muchas oportunidades dijo que él estaba a favor de que la gente dejara de morir. Y por supuesto que los ucranianos están de acuerdo con esa idea, pero quieren que ese acuerdo de paz y fin a esta guerra sean los términos que ellos consideran paz justa. Yo he hablado con personas acá muy tristes, diciendo frases que a mí realmente también impactan, que es como, me han dicho, mi primo falleció en batalla, perdí un hermano, he perdido amigos en la guerra, me he quedado solo, ¿esas vidas no valen nada acaso? Entonces, es fuerte también como conversar con ellos y tener que asumir ellos por su parte que tal vez para conseguir la paz hay que ser injusto desde el punto de vista ucraniano. Y eso en la sociedad ha pegado muy fuerte. Aún así, la gente sigue respaldando al presidente Zelensky y valoran y apoyan que el presidente se niegue a que le impongan un acuerdo, sin que Ucrania sea parte de estas conversaciones. Yo creo que eso es lo que te puedo contar en cuanto a la percepción. El ánimo ha cambiado. Si esto fuera algo como de agujas, el ánimo acá apunta a una aguja un poco más depresiva y frustrada si yo la comparo a las otras 2 veces que yo vine en el 2023. Perfecto. Juan Vallejos, te agradecemos mucho por ese contacto desde Kiev. No, gracias a ti por el contacto. Y con ese contacto, justamente desde la capital ucraniana, terminamos este episodio dedicado al análisis del conflicto que ha sacudido a ese país europeo durante los últimos 3 años. Nos vemos la próxima semana con más análisis internacional aquí en Frontera Global. Que estén bien.